Enrique Gavilán es médico de pueblo, como a él le gusta definirse, una especie, la medicina rural, que en su opinión está en peligro de extinción. Es miembro del laboratorio de polimedicados y autor de Cuando ya no puedes más, la historia de un médico de familia que se da de bruces con el sistema sanitario. Dices, Enrique, hola, buenas tardes. A ver, Dices que nadie merece ser desdichado en el trabajo y reconoces que no alivia comprobar que no estamos solos, pero al menos se empieza a hablar de problemas como el burnout o síndrome del trabajador quemado, en un momento además en el que muchos médicos están claramente tocando fondo. ¿Crees que habrá un antes y un después de la pandemia, para bien o para mal? bueno, andábamos ya en una situación complicada cuando realmente la pandemia nos ha puesto al límite a todos, ¿no? En el sistema sanitario ya veníamos con un problema desde hacía muchísimos años y muchísimas consultas estaban ya lo suficientemente petadas de gente como para que ahora haya llegado todo esto y nos haya puesto todo patas arriba. Entonces, realmente la situación en muchísimas ocasiones está siendo tan brutal que, bueno, esto va a dejar secuelas seguro en muchísima gente. No solamente en aquellos centros donde está habiendo una actividad altísima, sino solamente por el hecho de estar expuestos a una situación de riesgo a nivel personal, ¿no? De salud personal, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto va a suponer un antes y un después, clarísimamente. Lo que no sabemos es lo que va a traer, ¿no? Todo después de todo esto, ¿no? Claro, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Si crees que hay esperanza. Decías, creo recordar que esta cifra de tu libro mismo, que más de la mitad de los médicos de familia españoles están quemados y eran cifras de antes de la pandemia, ¿no? En tu caso, sí que explicas que ver más allá de la medicina te ayudó en la recuperación de de una situación complicada de estrés laboral. Eh, pero claro, la situación ha cambiado, se ha agravado con la pandemia, efectivamente. Sí, bueno, aquí nosotros sufrimos también el confinamiento o el pseudo confinamiento que tenemos ahora. Yo básicamente no tengo otra actividad que no sea la personal dentro de mi ámbito familiar y la laboral. Realmente no tengo actividad social como la inmensa mayoría o como muchísimos de los españoles. Entonces, al final te das cuenta de que si no tienes una vida personal, laboral o extralaboral rica y que realmente te satisfaga, o realmente esto es un suplicio, porque al final es el monotema del trabajo vinculado el 85% al coronavirus y muy poco para el resto. Entonces, quienes realmente nos gusta nuestro trabajo, al final está todo supeditado a una actividad bueno, que es la que toca, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos está poniendo contra las cuerdas, con lo cual, bueno, y luego fuera del trabajo no tenemos prácticamente vida de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto es una situación, pues bueno, que es la que hay y tenemos que tirar para adelante, pero que va a dejar muchísimas secuelas, ¿no? En muchísimos compañeros. He extraído algunas de las reflexiones que haces en tu libro, Cuando ya no puedes más, precisamente para darle el hilo conductor a la entrevista. Y Ujú. decías, en ese momento, previo a la pandemia, creo recordar que se publicó un año antes Sí. aproximadamente, Ujú. decías que estamos sometidos a un estrés tan grande que realmente no te da tiempo ni a pensar. Y igualmente entiendo que la situación sea agravado, pero por otro lado estáis atendiendo, por ejemplo, consultas telefónicas que antes no era apenas una parte de la actividad. Me preguntaba, al hilo de de esta reflexión tuya en tu obra, si en estas circunstancias es posible ser persona antes que médico, cómo está cambiando Ujú. la pandemia también en vuestra atención al paciente. Bueno, está cambiando en muchísimos sentidos. Ahora, realmente como la situación de ahora es un problema de salud pública y además que gran parte de la atención y del día a día de los ciudadanos el contacto con los sanitarios básicamente es a través de la atención primaria.
muchas veces ven en nosotros como la autoridad, ¿no? O sea, a mí me están pidiendo diariamente certificados de movilidad, a veces de lo más variopinto, ¿no? Como si yo fuera un guardián de la movilidad de la gente. Yo no soy agente de policía ni juez, solamente soy un médico y me gustaría dedicarme a las funciones de médico, ¿no? Hablabas de la consulta telefónica. La consulta telefónica, bueno, puede ser muy útil en muchísimas circunstancias, pero los pueblos no hemos dejado de ver gente presencialmente, ni siquiera en el momento álgido del confinamiento. Entonces, bueno, es verdad que la inmensa mayoría de la actividad se ha centrado en el coronavirus, que la gente se ha retraído mucho de cara a ir a la consulta, de ir a los hospitales, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos tenido que seguir al pie del cañón porque las necesidades de la gente siguen ahí, ¿no? La inmensa mayoría de los problemas siguen enquistados y todo el mundo está esperando un poco a ver si se resuelven para hablar de lo mío, ¿no? Mi problema, que era previo a toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se ha quedado en un stand-by. Muchos de ellos ya han dejado o sea, se han solucionado por otras vías o siguen sin estar resueltos. Y claro, toda esa gente necesita una atención, necesita una respuesta. Y bueno, lo que no sabemos es si estaremos todavía en disposición de dar respuesta a esos problemas cuando todo esto acabe. Sí, es que a la luz de la pandemia tu libro parece premonitorio. Yo desde luego cuando lo estaba leyendo digo, si es que parece que hubiera salido sabiendo ya que venía No, para nada. ¿no? de la atención domiciliaria que está prácticamente en desuso y hablabas también, y es algo que hemos, bueno, que os he oído a lo largo de estos años a muchos profesionales sanitarios, de que no os han preparado para actuar cara a cara con cada paciente, ¿no? De esos famosos 5 minutos por persona. Y ahora en plena pandemia, ¿es posible aplicar algunas de las herramientas de esa slow medicine o de esa atención más personalizada? María, ¿sigues ahí o no? Sí, estoy aquí. Perdón, es que pensaba que la pregunta seguía y de repente... No, perdóname. No, me preguntaba eso, si crees que es posible, ¿no? O cómo se podría encontrar una forma de aplicar esa medicina lenta y esa atención más personalizada encima cuando tenemos unas circunstancias como las que tenemos. Bueno, realmente yo no me lo planteo ahora. La prioridad ahora mismo no, o sea, parece mentira, pero realmente la prioridad ahora ni siquiera la marcamos nosotros. O sea, yo tengo un protocolo que aplicar. Las decisiones políticas, en este caso, se han metido en nuestra consulta. Tenemos la prioridad de hacer control de la pandemia, básicamente. Entonces, bueno, olvídate del low medicine, pero olvídate no digo ya de una atención personalizada, digo cualquier tipo de atención que no suponga la prioridad número uno, que es el control de la pandemia, ahora mismo es un extra. O sea, ahora mismo es algo que va a mayores, digamos, ¿no? El otro día leí unas estadísticas de que, al menos aquí en Extremadura, existe ahora mismo un 20% más de consultas en atención primaria de las que había antes de la pandemia. Cuando ya anteriormente estábamos al límite, en muchos sitios, al límite de nuestras posibilidades, las consultas estaban totalmente saturadas, ahora de repente tenemos un 20% más. O sea, un 20% de una barbaridad. Bueno, o sea, ya no sé cómo denominarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto y encima a través de una vía, un porcentaje muy elevado de esas consultas son telefónicas, a través de una vía por la cual no estamos acostumbrados a trabajar, que es la vía telefónica, y que además ya de por sí es bastante impersonal, hablar de una atención personalizada resulta todavía una abstracción mucho más difícil de entender. O sea, supone para nosotros un esfuerzo muy importante por la sobrecarga que supone, pero porque no estamos habituados a trabajar a través de esa vía, y además ya de por sí es una vía muy poco personal. Bueno,
como tú comprenderás, todo esto es un lujo hablar de slow medicine en estas circunstancias, ¿no? De hecho, antes de la pandemia también, ¿no? Decías que la atención primaria ha quedado relegada a lo más bajo del escalafón sanitario, ¿no? Pero me pregunto, dado que además dabas unas cifras, ¿no? De que cada euro invertido en atención primaria hace retornar a la sociedad 3 por la salud que garantiza, y que es algo que no consigue la atención hospitalaria, sin poner en duda, obviamente, que ahora mismo hace falta atención hospitalaria para muchos pacientes, pero ¿crees que podría haberse evitado o minimizado el colapso de los hospitales si se hubiera gestionado de otra forma la atención primaria desde hace años, por supuesto, no ahora en una situación de urgencia? Bueno, yo creo que la atención primaria llega hasta donde llega. En una situación de pandemia va a haber un porcentaje de personas que van a necesitar atención hospitalaria y eso es inevitable. Yo sinceramente pienso que si la atención primaria hubiera tenido un papel, y también aquí hay que hacer autocrítica, ¿no? O sea, un papel mucho más definitorio en toda esta organización del sistema sanitario dentro de la pandemia. Si hubiéramos tenido un papel un poco más activo y un poco más y atendido de forma más precoz determinados casos, probablemente hubiéramos evitado un porcentaje mínimo, porque luego la evolución natural de la enfermedad es la que es y eso no hay forma hoy en día de alterar esa evolución natural de la enfermedad y de las pandemias que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo quiero creer que un porcentaje sí lo hubiéramos podido evitar con otro tipo de atención primaria más fuerte de la que tenemos ahora. Pero probablemente, a ver, la situación efectivamente es la que es, la evolución es la que es y un porcentaje de ellos inevitablemente van a terminar en el hospital. Como es lógico, con una atención primaria más fuerte, muchísimos de ellos no irían para cosas que no tendrían que ir al hospital, pero los que tengan que ingresar por una neumonía, porque necesiten ventilación mecánica, etcétera, etcétera, medicación intravenosa, etcétera, etcétera, inevitablemente eso va a seguir yendo al hospital, tengamos la atención primaria que tengamos, pero probablemente llegue en otro tipo de condiciones a la atención hospitalaria. Y ahí sí que podríamos intervenir. Precisamente relacionado con la atención primaria, tenía preparada también alguna pregunta más allá de la pandemia, aparte de la pandemia o incluso mirando un poquito más allá de qué viene después, ¿no? Porque estamos obviamente en la ola del COVID y es casi imposible, y en vuestro caso más, salir de ahí, pero obviamente afortunadamente la pandemia pasará, ¿no? Y tú has hablado durante tiempo y en el libro en concreto también proponías fórmulas como los centros de salud autogestionados. Me pregunto si son una utopía o son más necesarios que nunca o podrían llegar a ser una realidad cuando pase la pandemia. Bueno, a ver, los centros yo creo la autogestión no tanto como una fórmula de gestión sanitaria, gestión económica, sino una cuestión de organización. Los centros que puedan tener autonomía para poder organizarse y poder trabajar de forma más directa con la comunidad y negociar la forma de organizar sus servicios directamente con la comunidad, creo que esa sería realmente la fórmula de la atención primaria que podría tener más garantías de éxito. Pero eso no interesa. No interesa primero a los profesionales porque, lógicamente, mucho mejor que te digan desde la consejería cómo tienes que hacer y cumplir tus horarios y a fin de mes tener un sueldo y no complicarte la vida en exceso, como sería este tipo de organización autogestionada que estamos hablando. Y por parte de las autoridades no interesa dotar de esa autonomía a los centros de atención primaria, ni muchísimo menos. Ellos prefieren controlar la atención primaria y se ha visto ahora, ¿no? La atención primaria realmente ha sido una tropa de recursos humanos que se han utilizado a lo largo de la pandemia en distintos momentos para lo que realmente a salud pública y a las organizaciones estatales y gubernamentales les ha interesado. Y no les ha importado realmente en ningún momento la opinión de la atención primaria. Entonces, bueno,
¿dónde está la autonomía? Yo quiero autonomía, quiero esa autonomía para poder decidir de forma conjunta a la población cómo dar esa atención sanitaria, por ejemplo, ¿no? Claro, es una utopía lo que tú decías, ojalá realmente, ¿no? Pero bueno, como ya decía anteriormente, no creo que sea algo que interese. Te he escuchado también y leído decir que más sanidad no implica más salud, sino más enfermedad. ¿Realmente son más centros de enfermedad que de salud los centros sanitarios? Bueno, efectivamente, la sanidad no siempre es igual a salud. La salud es un constructo donde intervienen muchas más cosas, ¿no? Y en definitiva, en el día a día, a nivel personal, lo define cada persona y dentro de la persona, el entorno en el que esa persona, el contexto donde vive. Entonces, bueno, realmente la sanidad, realmente lo que ofrece son servicios y consume productos, básicamente. Esos productos pueden ir encaminados a ciertas necesidades en salud, pero la salud es otra cosa bien distinta. El hecho de que potenciemos ciertos aspectos relacionados con la salud, con determinados servicios y determinados productos, no significa que en definitiva vayamos a adquirir mayor salud, porque la salud va más allá de todo eso. Entonces, lo que podemos ganar en algunos aspectos, podemos perderlo en otros. Y una de las pérdidas más importantes es la autonomía de cada persona en definir su propia salud en sus propios términos y que no venga condicionado por la oferta de un servicio determinado o por la disponibilidad de un producto concreto. Y es por eso por lo que realmente la salud es, yo lo considero como algo que solamente la persona y su entorno pueda definir, ¿no? Con la COVID, sin embargo, no ha habido más remedio que centrar también la atención en las personas que de verdad necesitan atención, Claro, que están realmente enfermas, ¿no? Uh-huh. Yo me pregunto si en realidad la pandemia podría dejar algo bueno en este sentido, en relación con esos abusos del sistema que decimos, bueno, que lo mismo es un sistema más de enfermedad que de salud, pero está claro que las personas también tenemos una responsabilidad y los pacientes no siempre lo hemos usado bien o incluso no solo lo hemos usado, sino que hemos abusado, ¿no? Bueno, a ver, la pandemia ha puesto muchísimas cosas en su sitio. Efectivamente, ahora estamos viendo que la gente no suele venir al consultorio, no suele llamarte por teléfono por una cosa que anteriormente a lo mejor hubieran ido inmediatamente, ¿no? Y esa accesibilidad tan inmediata que hemos tenido en atención primaria ha jugado en nuestra contra, precisamente porque se ha utilizado para cuestiones, bueno, que no tenían mucho que ver con la salud, ¿no? La gente se ha cortado mucho porque ha entendido perfectamente, y además yo creo que eso ha sido de un día para otro, y el ejercicio de responsabilidad ciudadana ha sido tremendo, y hay que aplaudir a la gente por ese hecho de limitarse, controlarse, incluso autogestionarse su propia salud con tal de no acaparar esa atención que nosotros necesitábamos dedicar a otro tipo de cuestiones. Pero realmente no aprendemos. Entonces, terminado todo esto, yo tengo el temor de que se nos olvide muy rápidamente todo lo que está pasando y automáticamente pasemos a el estadio siguiente, que es, bueno, ya que ha pasado todo esto, ¿qué pasa con lo mío? Me duele el pie, me tengo la uña más larga más que otra, en fin, tonterías estoy diciendo, ¿no? O sea, se me están ocurriendo cuestiones que no tienen nada que ver con las demandas generalmente de los ciudadanos, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que una de las cuestiones que estamos viendo es que realmente no aprendemos de la situación. Ahora mismo lo entendemos y pensamos que es algo que tenemos que gestionar ante todo. Pero una vez pasado todo esto, vamos a tender muy rápidamente a olvidarnos de qué es lo que está pasando y volveremos a las andadas probablemente incluso peor que ahora. Precisamente quería ir cerrando la entrevista con el tema de la medicalización, ¿no? Que hablas de los médicos desengañados de la medicalización, que es un problema de salud pública a nivel mundial y que efectivamente ha hecho que las consultas estén llenas de personas que tienen problemas o bien banales o que ni siquiera son del todo problemas de salud.
Y quería cerrar abordando un poquito el tema de la medicalización. Es una reflexión que también me he hecho mucho a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Dónde queda? Claro, la medicalización en un momento en el que obviamente necesitamos, ojalá hubiera un tratamiento, ¿no?, para el coronavirus y en el que necesitamos de algún modo esos medicamentos, pero el problema está ahí, no ha desaparecido cuando pase la pandemia. Bueno, cuando pase la pandemia asistiremos a otro tipo de cuestiones, no sabemos muy bien por dónde va a tirar todo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, sí que venía siendo un problema grave. La pandemia, lo que pasa es que, o sea, la enfermedad del coronavirus es una enfermedad como tal. O sea, aquí hay una necesidad, como tú bien dices, de medicación, de atención sanitaria y de vacunas, etcétera. Todo esto es... la medicina está para este tipo de cuestiones, ¿no? Para el tratamiento de las enfermedades, y una de ellas, como es una enfermedad transmisible e infecciosa, como pensamos que ya no existía, bueno, de repente esto nos ha devuelto, nos ha dado una bofetada de realidad. Pensamos que esto era un producto del pasado y no, siguen vigentes, ¿no? O sea, morimos de enfermedades que son transmisibles y seguimos muriendo y vamos a seguir muriendo toda la vida, pero ya nos pensábamos que eso estaba superado y que ahora la medicina tenía que enfrentarse a los grandes retos de las enfermedades crónicas no transmisibles, y luego estaba el otro gran apartado que nunca parecía tener fin, que era todo ese tipo de cuestiones relacionadas con la salud, pero que realmente no se trata de enfermedades y que van dirigidas muchas veces a mejorar el estado de ánimo o mejorar el desarrollo a nivel intelectual o a nivel social, ¿no? Yo quiero estar mejor de salud y quiero mantener esa salud a diestro y siniestro y quiero ser cada vez mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la medicalización va muy por ahí, por esa línea, ¿no? Realmente la medicina pensaba que había superado las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas, la enfermedad crónica se había avanzado muchísimo y ahora quedaba ese otro gran reto de todas esas no enfermedades o esos problemas de salud que no estaban relacionados con enfermedades, pero que, bueno, que donde la medicina podía tener un papel para mejorar al individuo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas enfermedades, todos esos procesos medicalizados, después de toda esta situación de pandemia que lo está poniendo todo patas arriba, ¿a dónde nos va a llegar? Bueno, yo no lo tengo muy claro, sinceramente. No me atrevería a decir por dónde van a ir los tiros, ¿no? Pero sí que tengo claro que bueno, la medicalización adquirirá otro tipo de pautas, seguirá viéndola, por supuesto, porque mercado para la medicalización hay. La medicina siempre va a buscar expandir su ámbito de actuación. Y aunque la pandemia nos resitúe un poco, pero esa necesidad va a seguir existiendo después de la pandemia, con lo cual volveremos a otros escenarios de medicalización diferentes, seguro. Hablabas incluso, ¿no?, en el libro de que la medicina ha degenerado en una especie de mercadeo precisamente al hilo de esto, pero me gustaría cerrar la entrevista poniendo un toque un poquito más de esperanza, más allá de que entiendo que es muy difícil saber, obviamente, lo que pasará, pero ¿crees que después de la pandemia sí sería posible que la atención primaria ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad? O al menos que los gestores se lo planteen. Bueno, yo es que no me planteo ese tipo de cosas de hace ya muchísimo tiempo en ese aspecto. O sea, he dejado hace ya mucho tiempo de preguntarme por dónde va a ir la atención primaria y qué soluciones hay para la atención primaria, porque yo honestamente yo no las encuentro. Yo soy médico de pueblo, me dedico a trabajar con las personas y realmente creo que es nuestro campo de batalla realmente la atención primaria, y sigue siendo nuestro campo de batalla. Y lo que hay que reivindicar es precisamente eso. Trabajar con la gente con la que estamos, a la que atendemos. Realmente nuestro campo de batalla a nivel del día a día de un médico como yo no debe ser nunca la
la gestión y la política, porque realmente eso está fuera de nuestro alcance. En el día a día, sin embargo, en el cara a cara con nuestros pacientes sí que tenemos muchísimo que decir todavía. La gente sigue reconociendo a los profesionales de atención primaria como sus referentes en el día a día, el que realmente lo soluciona la papeleta cuando tienen un aprieto. Entonces, realmente, si somos capaces de ver que eso sigue siendo así y que seguirá siendo así a pesar de todo, si somos capaces de no perder el norte, de no dejarnos llevar por los cantos de sirena, probablemente la atención primaria va a seguir porque existe esa necesidad y porque realmente todo el mundo piensa que la atención primaria sigue siendo efectiva y eficiente. Con lo cual, realmente si no perdemos el norte, tanto los ciudadanos reconociendo la labor que hacemos como nosotros sabiendo cuál es nuestro lugar, probablemente en muchos aspectos saldremos reforzados de todo esto. Pero realmente tenemos que tener las cosas muy claras, ¿no? Y algunas veces da la sensación de que todo esto nos hace perder la perspectiva. Pues muy bien. No sé si quieres añadir algo más. Por mi parte... Bueno, a ver, simplemente añadir que hablabas de que hace un año, hace quizá un poco más, porque fue en septiembre del 2019 cuando saqué el libro. Ha sido muchísima la gente que me ha escrito o en las presentaciones de los libros he podido tener la oportunidad de hablar con ellos. Realmente hay muchísimos compañeros que están pasándolo muy mal y bueno, para todos ellos muchísimo ánimo y muchísima fuerza para poder tirar para adelante en todas estas circunstancias. Y bueno, todo el esfuerzo de haber publicado el libro y de alguna manera desnudarme públicamente de esa manera que lo hice, pues de alguna manera va dedicado a todos ellos, ¿no? Simplemente. Pues muchas gracias, Enrique. Bueno, por tu libro, desde luego, por la entrevista, te agradezco mucho la atención.